Profe, ¿la guía es en grupos o individual? Sí, en grupos. En grupos, vamos a hacerla en grupos. Es en los grupos de exposición, ¿cierto, profe? Si quieren, sí, chicos. Por mí no hay problema. Bueno, ¿ya ven la presentación? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, pues damos inicio a nuestra clase de legislación del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de estructura de Estado. Entonces, eh, ¿recuerdan cuál es la función del ministerio? Bueno, eh, los ministerios, a la vez que hacen funciones políticas, también se encargan de todo lo administrativo, de regular muchas de las áreas del país. ¿Quién me menciona ministerios? ¿Cuáles conocen? El de sal, Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, profe. del deporte, de defensa, Sí, ¿quién más? de Hay muchos ministerios. el de comercio, También. De Hay de Cultura. justicia, de defensa, de minas, de educación, Ministerio de TLC, Ministerio de Trabajo, de Hacienda, de Salud, de Transporte, de Agricultura. Hay muchos ministerios y son los principales encargados dentro de la estructura de organizar toda la parte política y administrativa de esas áreas. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a los que son los departamentos administrativos. Estos cumplen funciones técnicas. Entonces, dentro de estos encontramos el DANE, Colciencias, es un departamento administrativo, el departamento de planeación, ¿listo? Todos estos diferentes, estas son las siglas de esos departamentos administrativos, ¿listo? Para que sepan y los tengan en cuenta. Bueno, encontramos después las superintendencias. Entonces ya la superintendencia como tal regula, controla, hace una inspección y vigilancia en el control de los servicios. Entre esos servicios, pues los que podemos ver acá, notariado, registro, industria y comercio, superintendencia financiera, superintendencia de salud, de sociedades. Entonces, esta inspección y vigilancia es como tal encargada de esos entes un poco más pequeños, EPS, bancos, cooperativas, todas esas entidades que de una u otra manera prestan un servicio como de financiera. ¿Listo? Encontramos establecimientos públicos. Dentro de esos establecimientos públicos está el SENA, el ICBF, el IFES, el IMPEC, el ICETEX, ¿listo? Esos son establecimientos públicos. Empresas industriales y comerciales del Estado, un ejemplo. ¿Cuál empresa es esa? Ecopetrol, Ecopetrol, Ecopetrol. Bien, sí, esa es. Empresas sociales del Estado, entonces estas ya son entidades públicas, prestan servicios de salud como patrimonio propio de autonomía administrativa. ¿Listo? Sociedades de economía mixta. La Universidad Nacional es una sociedad de economía mixta. El ICFES y el SENA también hacen parte de esas economías mixtas. Y la Defensa Civil tienen como tanto aportes de capital privado como particulares. ¿Listo? Entonces, esa es una economía mixta. ¿Quién otro me puede dar un ejemplo de otra economía mixta? ¿Qué se les ocurre?
Ninguna. Bueno, como tal, pues igual esto hace parte también del Estado. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la definición de persona. ¿Listo? Hay personas naturales y personas. ¿Cuál es el otro tipo de persona que hay? Jurídicas, jurídicas. Listo. Bueno, ¿quién me quiere ayudar un poquito con esta diapositiva? ¿Qué entienden por persona natural? Profe, yo. Que somos como nosotros, ¿no? O sea, como una persona normal como nosotros. Entonces, digamos, pues que tiene un nombre, una entidad, una nacionalidad, y es como cualquier persona, independiente. O una persona que no posee todavía grandes propiedades o que no todavía no hay clara renta. No necesariamente que declare renta. Para declarar renta deben ganar sobre un monto al año específico. Bueno, una persona natural, pues sí, como lo dice la compañera y como dice ahí en la diapositiva, pues son todos los seres humanos, independiente de cualquier condición que tengan. Tiene atributos, esos atributos corresponden a tener un nombre, a tener una identidad, una capacidad legal y mental, una nacionalidad y un patrimonio. ¿Listo? Tengan esto muy en cuenta de que es una persona natural, porque esto, pues dentro del marco legal y dentro igual de la legislación en el país, se diferencia una persona natural de una persona jurídica. ¿Y qué es una persona jurídica? Ustedes ya deben saberlo, chicos. Ustedes ya van a ser, ya la mayoría, todos son mayores de edad y ya muchos contraen obligaciones. Y cuando contraen obligaciones, pasan a ser personas jurídicas. Es como alguien que ¿Listo? tiene una empresa, profe, que está Sí, registrada. también es un representante legal. Que tienen propiedades ya. Sí, exacto. Eso es contraer obligaciones. ¿Listo? Bien, preguntas. O sea, Entonces, como podemos ver, la definición es una persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones como, pero no como un individuo, como una persona neutral, sino ya como el nombre puede ser de una empresa, una institución. ¿Listo? Y esto pues con un objetivo social puede ser ESAL o ECAL. ¿Qué es ESAL y qué es ECAL? Anthony, ¿qué es ESAL y qué es ECAL? Paula, ¿qué es ESAL? Profe, pues la verdad no sé. Ninguno tiene idea, chicos. no, no, señor. La sociedad es sin ánimo de lucro. Sí. Entonces, ESAL son entidades sin ánimo de lucro y ECAL son entidades con ánimo de lucro. ¿Sí las han escuchado? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, eso diferencia dentro de las personas jurídicas el tipo de institución o el tipo de club, de empresa que quieran empezar a desarrollar o empezar a tener. ¿Listo? Entonces encontramos que esas ESAL pueden ser fundaciones, asociaciones, corporaciones y igual en ECAL pues ya son más sociedades. ¿Listo? Para que igual lo tengan claro. Chicos, todo este tipo de cosas es necesario y es bueno que ustedes las conozcan desde ya. ¿Listo? Cuando ustedes salen ya a un medio laboral, estas son cosas como por decir de conocimiento general. ¿Listo? Esto es algo que ustedes ya deben saberlo. Bien. Y por último encontramos una definición de dos tipos de contratos que las personas pueden contraer dentro de una vinculación laboral. ¿Listo? Entonces podemos encontrar un contrato laboral
y un contrato de prestación de servicios. ¿Alguno tiene alguno de estos dos? En este momento, alguno está vinculado en una empresa, en alguna, y tiene algún tipo de contrato de estos que nos pueda explicar un poquito. Yo tenía uno de prestación de servicios, profe. Sí. Bueno, Ahí ¿quién no tiene? pagan ni, la empresa no paga, digamos, los riesgos, sino ya corren por cuenta de uno, lo que es EPS, salud, Todo lo que son pensión. prestación de servicios, sí. Cuando no tengo contrato como tal laboral, todas mis prestaciones corren por mí. ¿Listo? ¿Tienen dudas o preguntas acerca de esto, chicos? No, señor. Bueno, espero que igual tengan claro estas partes. Como lo dice acá, las características de cada contrato. Un contrato laboral le da a la persona un vínculo laboral, tiene una relación laboral, indica que es empleado de esa empresa y por lo tal tiene unas prestaciones sociales, unas prestaciones que incluyen ARL, EPS, fondo de pensiones, caja de compensación, ahorita qué más. Mm, Cesantías. Cesantías, bien. Y como tal tienen un salario fijo. Y dentro de ese salario fijo, pues también hay auxilios de transporte y remuneraciones por horas extras o trabajos, ya sea eh, fuera dentro del horario que tengan establecido, alguna cosa. Todo tiene una remuneración. Y un contrato por prestación de servicios, pues realmente es como todo lo contrario. Un contrato de este tipo es como de obra o labor, quiere decir que ustedes pues les pagan por, eh, puede ser la cantidad de horas o clases y pues ahí no tiene ninguna prestación social, no tiene ningún vínculo con la empresa. Eh, Como tal es un contratista y muchas de las empresas para contratar y que esas personas solo se contraten por prestaciones de servicios, ustedes ya tienen que tener como tal pagar sus prestaciones sociales. Entonces, ese tipo de contrato pues es un poquito más complicado, dependiendo de la remuneración, ¿no? Hay personas que de pronto con estos contratos ganan mucho más y las prestaciones sociales se pagan de acuerdo a lo que gana. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien, bueno. Entonces, eh, vamos a hacer un tallercito en clase. ¿Listo? La idea es que charlemos un poquito acerca como tal de otra parte como normativa y de la estructura igual del Estado. ¿Listo? Entonces, eh, ya voy a decirles qué vamos a hacer. Listo. Entonces, por los grupos que hay de trabajo, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en este momento hay 11 personas conectadas. La idea es que se hagan los que están conectados. ¿Listo? Formen los grupos en las personas que están presentes para poder desarrollar lo siguiente.
Entonces, como son 11 personas, podemos hacer, si quieren, un grupo de 3 y dos de 4. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces, para el primer grupo, la idea es que vamos a dar 1:25, vamos a dar hasta las 2 de la tarde, para que el primer grupo nos desarrolle y nos hable un poquito acerca de la pirámide de Kelsen. ¿Listo? Voy a escribir acá en el chat lo que vamos a hacer. Entonces, los que ya vayan formando el grupo, si quieren de una vez cogen el tema. ¿Listo? Esos son los temas y lo que vamos a charlar hoy en esta clase. Vamos a hablar de la pirámide de Kelsen, vamos a hablar de los derechos y vamos a hablar de tutela. Entonces por el chat me dejan el grupo y el tema. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Están muy callados el día de hoy, ¿qué pasa? ¿Están aburridos? Profe, solo tenemos que hablar de estas Sí, van a tres, tomar uno de esos de estos tres temas cosas. y la idea es socializar un poquito de qué se trata, qué es, cómo es la estructura quizás, cómo funciona, por qué es eso, para qué es eso. ¿Listo? ¿Para qué sirve una tutela? ¿Alguien sabe? Es como para evitar alguna acción legal. Es una acción legal que tú por lo general haces cuando te vulneran tus derechos. Entonces, si yo quiero acudir a algo cuando siento que están vulnerando mis derechos, puedo impugnar o hacer una tutela. ¿Listo? Entonces, ese grupito de tutela nos va a contar qué es una tutela, para qué sirve, cuáles son las partes de una tutela y van a dar un ejemplo de tutela. Entonces, en internet hay muchas tutelas, hay unas hasta muy chistosas y hablan un poquito de eso. Y en la parte de derechos, pues el concepto, cómo se dividen los derechos, cuáles son, eh, cuáles derechos hay. ¿Listo? Dentro de dentro del marco legal, no se vayan a ir hacia otro lado. Estamos hablando como tal dentro el marco legal. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿hay que hacer diapositivas o así nomás? si quieren, sí, la pirámide de Kelsen, para socializarla sí es necesario que muestren así sea una imagen de lo que es la pirámide. Bueno, entonces tenemos que Sebastián, ¿qué? Ya estamos. Taratata. Entonces tutela es el grupo de Sandra, Johan y Fernanda. Sebastián, Anthony y Andrés. Entonces sería derechos. Y el de Erika, Derechos, sí, profe. listo. Y el de Erika, el de pirámide. Las personas que vayan ingresando se pueden unir a los grupos que ya están conformados. En especial al de 3, a los de 3. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces igual, Profe, es hasta las 2 de la tarde, No, es muy profe. poquito. muy poquito, ¿les parece? Bueno, entonces hagamos una cosa. A las 2 de la tarde, pues ya como ustedes vayan desarrollando la presentación o lo que van a hacer, eh, vemos en qué cómo van y si damos un poquito más de tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces igual yo estoy ahí conectado a cualquier pregunta.
Sí, Samuel, dale. Profe, qué pena, ¿me recuerdas los temas de tutela? Bueno, en general definición, pena. Bueno, la tutela, entonces, ¿para qué sirve la tutela? ¿Cómo se impugna una tutela? Cómo se ejerce ese derecho de hacer una tutela? ¿Cuándo lo puede Ok, ejercer? Todo lo que esté relacionado con tutela. Y para el ejemplo, si es necesario que muestren el ejemplo de una tutela y nos explican qué partes están dentro de la tutela. Por lo general hay una identificación, unos hechos, hay pruebas, y gracias, profe. hay como una petición también que uno pide con la tutela. O sea, lo que quiero que de pronto me... Como el paso a paso. Exacto. Diego, ¿con quién estás? ¿Estás solo? Con Fabián. Mm, no, Samuel ya dijo que se hacía con Sandra y con el grupo de Sandra. Diego, puedes hacerte ahí en el grupo de Anthony. ¿Sí, Anthony? Sí, Sí, chicos, profe, no hay problema. comuníquense entre ustedes un poquito también.
Profe, qué pena. Cuéntame. Lo que pasa es que aparecen varias escalas. Entonces encontré una que dice Constitución, ley, resoluciones legislativas, decretos supremos y resoluciones supremas. ¿Es esa? Bueno, ahí sí hay diferentes tipos como de pirámide. Entonces, la idea es que lean el concepto bien y se rijan hacia la estructura que ya vimos. Entonces, dentro de esa estructura, nuestro principal órgano o con la principal parte es la Constitución. De ahí se despliega todo. ¿Listo? Entonces, la idea es que van explicando pues qué sería el orden, si Constitución, después qué va, y van explicando cada parte. Vale, profe. Gracias.
Dime. Profe, qué pena. Lo que pasa es que el compañero Samuel nos escribió, entonces queríamos saber, nosotros somos 4 y ya con Samuel quedaríamos 5. Entonces, ¿lo agregamos al grupo? Sí, dale. ¿Sí? Sí, Ah, ok. Ah, bueno, profe. Gracias. Chao.
Bueno, chicos, cuéntenme cómo van. Profe, nosotros estamos atrasados. ¿Cómo? Estamos atrasados. ¿Por qué están atrasados? Porque ahora somos mucha gente. Mentiras. Porque estamos haciendo unas diapositivas. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos necesitan? Profe, yo creo que máximo unos 10 minutos, 10, 15 por máximo. Y ya, pues es que estamos combinando bien para saber, pues para que quede bien. Listo. Gracias, profe. El tiempo de Juliana. Profe, ya casi vamos acabando. Listo. ¿Y Anthony, cómo van? Bien, profe, estamos compilando todo. Listo, entonces a las 2:15 empezamos. ¿Listo?
Bueno, chicos, vamos a empezar con la pirámide de Kelsen. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, profe, yo no sé si ya están todos ahí en línea. Voy a ir compartiendo la pantalla. Listo, dale. Recuerden activar sus cámaras. Bueno, entonces, eh, ¿están viendo una foto de una pirámide o no? Y ahora sí ya empezaste a compartir. Entonces, bueno, esta es la pirámide de Kelsi que encontramos. Eh, nos dice que el creador de la pirámide de Kelsi fue Hans, ¿sí? Que fue un jurista, político y profesor de filosofía. Bien, sí, leyes. Paula, no se te escuchó. O leyes No Se te sé, está tengo cortando en mucha mucho. el diferencia el sistema micrófono. jurídico según el principio de jerarquía. Y se Paula, no se te escuchó. pueden apreciar tres niveles. Que es, ok, espérame un segundito. ¿Ya? Ahí se te escucha mejor. Ok. ¿Y están viendo la pirámide? No. Aquí esto es... Ya la voy a poner. Listo. Ahí. No, todavía no. Se supone- Déjame intentar a ver si yo la puedo pasar. Yo creo que es como un internet porque ya. Quizás es mi internet porque ahí se supone que ya me dice de
dejar de compartir, o sea, ya debe estar. Paula, igual se te escucha entrecortado. Pero, pues, ¿me escuchan bien? ¿Ya? Sí, ahora sí. Ahorita les envío la imagen porque pues no se pudo compartir. Entonces, estoy presentando, pero esto está súper lento. Si quieres, déjame, yo intento ver si puedo compartirla yo. Sí, dale. Solo que esto es todo loco. Ya, creo que ya me salió. Bueno, la pirámide de Hans Kelsen fue un jurista político y profesor de filosofía en la Universidad de Viena. Gráfico en forma de pirámide que es usado para representar las leyes en 3 niveles, que son el nivel fundamental de la... Y pues ya mis compañeros les explicarían en qué consiste cada uno de los... Andrés, Bueno, la primera parte de la pirámide es la Constitución, también llamada Carta Magna. Entonces, si se la Constitución, pues es la suprema norma de un Estado, también que pues es un conjunto de normas que establecen la forma de comportamientos para una buena convivencia entre los ciudadanos. De ahí de esa norma o de esa constitución bajan o desprenden las demás leyes que vayan a realizar. También establece derechos y garantías que se tienen pues para el bienestar del país también, así como los deberes también de los ciudadanos, los derechos, los deberes. em, También algunos de los derechos así como conocidos, la salud, la educación y la cultura. Eh, se llama que todo de eso se trata la Constitución. Siguiente. Listo. En el segundo nivel encontramos el nivel legal, que es donde se encuentran las leyes orgánicas y las especiales. Las leyes orgánicas tienen un sentido ordenado y autolimitante. Se dice que es un mandamiento al Congreso en una orden a regular su función legislativa, señalándole límites
y condicionamientos. Lo que yo entendí es que el Congreso de la República es quien se encarga de aprobar ciertas leyes o desaprobarlas. Y las generales son instrumentos jurídicos representados por la Asamblea Nacional. Bueno, en tercer y último nivel encontramos el nivel sublegal, que en este es donde podemos encontrar las ordenanzas, las sentencias y y los reglamentos. En este nivel es como el más ancho, en el que tiene más información, o sea, los que tienen más contenido, pero son menos fundamentales a comparación de los que ya están más arriba. Entonces, después de este nivel se empiezan a ubicar en los niveles más bajos las demás cosas. Las ordenanzas, que son normas jurídicas que se incluyen en los reglamentos y se caracterizan por estar subordinados a la ley. Las sentencias también de los organismos jurídicos, que ya son las que dictan los jueces como tal, y los reglamentos, que estos son los que especifican una regla o varias en las que está regulado el comportamiento de los ciudadanos o miembros de la comunidad. Básicamente en estos tres niveles es en la que se rige esta pirámide enfocada a ver cuál es la importancia de cada ley según cada escalón. Listo. Bueno, pues como tal, esa es la representación de un sistema jurídico. Ese es uno de los ejemplos. ¿Listo? Si ustedes, digamos que se tratan de basar en este tipo de pirámide, pues tenemos como primer orden siempre la Constitución, porque la Constitución, como lo decían los compañeros, es la Carta Magna. De esta Constitución se desprenden como tal las leyes, los decretos de ley, los decretos como tal, ordenanzas, acuerdos, reglamentos o estatutos, y todo esto pues va ligado también según la estructura. Entonces nosotros tenemos que dentro de la Constitución como primer orden y las leyes, pues eso rige toda la nación. Los decretos pues van a nivel departamental, eh, las ordenanzas van a nivel departamental y los acuerdos van a orden municipal. ¿Listo? Es como para tener la guía de un sistema, de una estructura como tal, lo cual representa esa jerarquía normativa dentro de las leyes y dentro de lo que es la pirámide de Kelsen. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden que la Constitución siempre y es la máxima norma que tiene Colombia y recoge pues todo en una sola, pues como en una sola carta. ¿Listo? Entonces ahí ya espero que les haya quedado un poco claro esa parte. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de lo que son los derechos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de este sistema de jerarquía? Bien. Entonces seguimos con los derechos. Ok, profe, ya un momento.
¿Listo, profe? ¿Ya se está viendo? Sí, ya se está viendo. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, nosotros vamos a exponer de los derechos y primero vamos a abordar sobre dos conceptos. Entonces, compañero. Primero, como lo mencionaba el grupo anterior, Tenzin Hans fue un jurista el más importante en el siglo XX. Tenzin Hans pone la definición en su libro La teoría para el derecho en 1993. Me permito leer. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades y establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Siguiente, Antonio, por favor. Más adelante aparece este autor, Manuel Atienza, donde él plantea otro concepto, pero que es muy similar. Manuel Atienza, que en su libro El sentido del derecho en 2001, dice: derecho, conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. Como podemos ver, los dos conceptos que plantean son muy parecidos, que tienen que tener un conjunto de normas, que este derecho tiene que tener un fin, que puede tener unas características. Siguiente, Antonio. Bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación del derecho y cómo se fue, bueno, cómo evolucionando. Está como el derecho natural, como ya lo hemos visto con el profe, es aquel que un legislador pone unas exigencias de acuerdo a la naturaleza biológica del humano, el raciocinio y como una persona social. Como el derecho positivo es cuando se establecen las normas jurídicas en un lugar y una época determinada, puede ser, digamos, con una constitución, es más donde se establecen todos estos derechos. El derecho subjetivo son todos estos conjuntos de facultades reconocidas por los individuos de la ley, todos los legisladores y los que componen eso, para realizar determinados actos de satisfacción de sus propios intereses, de acuerdo a lo que se hizo como en el derecho natural. En el derecho objetivo es una persona como tal que tiene como el privilegio como un juez de decir y abogar por los derechos de las personas cuando se vulneran estos derechos entutelados por la ley. El derecho público son todas el conjunto de normas jurídicas mencionadas anteriormente que las regulan el Estado como ente soberano con los ciudadanos y otros estados. Había parecía un derecho privado, pero pues no se usa porque vulnera todos los derechos anteriores. Entonces debe haber unos derechos que rigen solamente el bien común, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Compañero. Eh, bueno, cuando hablamos de los fines del derecho, hay que tener en cuenta que todos estos derechos vienen rasgados de ese conjunto de normas, pero cada derecho contribuye a un deber del ser humano. Entonces, los fines son todas esas reglas que tienen cada uno de estos derechos para poderse desarrollar de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, pues es el ordenamiento de todas estas normas referentes hacia la sociedad y hacia la comunidad que no se pueden vulnerar ni propiamente ni en la comunidad entre sí, que es evitando hechos de violencia y bueno, todo lo relacionado hacia cómo las personas pueden estar en su ambiente y de manera tranquila. Siguiente, por favor. Bueno, la justicia, o sea, se adapta a lo que les venía diciendo, que cada deber tiene, cada derecho tiene un deber y toda la comunidad y cada persona tiene que cumplir esos deberes. Entonces, en la justicia se adapta eh, algo que es la igualdad y que se cumplen todos los derechos con las ciertas normas, ¿sí? Sin vulnerar ninguna de estas mismas
y obviamente teniendo en cuenta que todos se tratan por igual y todo pues tiene el fin de que sea algo de igualdad. Siguiente. Y pues cuando hablamos del bien común, pues se nombra que todas las personas contribuyen hacia la sociedad para recibir algo propio y algo de manera positiva. O sea, es decir, yo apoyo a la sociedad para construir ese bien común que me va a servir a mí como a todas las personas que me están rodeando. Siguiente. Buenas tardes. Los derechos tienen unos principios. Estos principios son generalizaciones o abstracciones tomadas de la propia legislación del derecho natural que constituyen la base de todo ordenamiento jurídico, permitiendo a través de ellos la creación, la orientación e integración del ordenamiento legal. Siguiente, por favor. Bueno, estos tienen dos funciones principales, los principios de los derechos. Ordenar e inspirar al ordenamiento jurídico, constituyéndose en el espíritu que tiene toda norma positiva, de tal manera que se conviertan en principios positivizados. Y el segundo es como ayuda a la tarea integradora mediante postulados que se encuentran fuera del ordenamiento positivista. Siguiente. Bueno, los derechos en Colombia se empiezan a constituir a partir de 1945 y bueno, a partir de esa fecha se empiezan a regir, pero digamos que son vulnerables y se empiezan a violar. Digamos, Colombia es un país de Latinoamérica donde más se han violado los derechos humanos, por lo que pues en este país hemos sufrido lo que es un conflicto interno armado y pues otras organizaciones. Entonces pues desde esta fecha empiezan a surgir constituciones, como hablaba mi compañero anteriormente, un derecho positivo, y la idea es que vaya cambiando y vaya reconstituyendo aquellos derechos. Entonces pues están dos constituciones, la del 86 y la del 91. Esta del 91 es como la más importante, ya que se rige sobre los derechos, libertades fundamentales, y es donde se conoce a Colombia como un Estado social de derecho, ya que en la Constitución del 86 los gobernantes y alcaldes los nombraba el presidente como tal, y digamos ahora se eligen por el voto popularmente. Digamos que la Constitución del 86 se basaba en que era un carácter centralista, autoritario y pues del presidente. Y a comparación de la del 91, es una constitución que se basa y se enfatizan los derechos y en las libertades de los seres humanos. Entonces acá hay tres organizaciones que son las que se encargan de defender los derechos en Colombia. Entonces está la Defensoría del Pueblo, bueno, dependencia de la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Y bueno, también resaltar que en la Constitución del 91 se ve el derecho, bueno, se ve la acción del derecho fundamental, donde se puede proteger por la tutela, que es lo que vamos a hablar con nuestros compañeros. Bueno. Bien. Bueno, chicos, les hubieran mencionado quizás algunos de esos derechos fundamentales como ejemplo. Bueno, todas las personas pues tienen esos derechos fundamentales, como lo dicen los compañeros. Hay derechos también económicos, sociales, culturales. Listo, todo este tipo de derechos también los hay. Entonces ahora vamos a ver la estructura, cuál es ese mecanismo con el cual yo puedo proteger mis derechos. ¿Listo?
Listo, vamos con tutela entonces. Listo, vamos nosotros con acción de tutela, Sandra, Johan, Dayana y Samuel. Porfa, Sandra, ¿tienes para presentar la pantalla, porfa? Ay, no me responde. Ya qué pena, ya la comparto, es que se me trabó el computador. Ok, gracias. De nada. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya, Samuel. Ok. Bueno, nos corresponde entonces toda la parte de tutela y vamos a comenzar con la definición. Según el decreto 2591 de la Constitución de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, en el artículo 86 la Constitución Política la define como, siguiente por favor, en el artículo 1, si no estoy mal aparece, es un mecanismo de protección para los derechos constitucionales. En esta la pueden realizar, es para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando se ven o pueden ser vulnerados sus derechos por parte de una autoridad pública. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la definición nos dice quienes pueden interponer esa acción de tutela. Una acción de tutela la puede interponer una persona natural o una empresa privada a una persona natural. La debe realizar como primera instancia con un juez municipal y la segunda ante un juez de circuito y la tercera ya sería de más nivel hacia la Corte Constitucional. Siguiente. Bueno, con respecto a los requisitos para la acción de tutela, puede ser un menor de edad, puede ser cualquier persona ante cualquier derecho que se le vulnere, puede ser derechos de los niños, derecho a la salud, a la alimentación, derechos de maternidad, entre otros, que son los más importantes y los que más se ven la acción de tutela en Colombia. En este caso, digamos, los requisitos primero, no se necesita tener un abogado, lo puede hacer la persona. El proceso también tiene que tener en cuenta que al momento de ellos interponer la acción de tutela, si tiene un inconveniente al no saber escribir o tampoco saber leer, puede recurrir a que alguien le ayude con el proceso. También en el tema de ser menor de edad, puede llevar a que le ayuden con la solicitud que tiene que hacer. Esto se lleva ante un juez, en el cual si el juez llega a hacer la respuesta y la respuesta para ellos no es positiva o no creen que es la correcta, ellos pueden hacer una impugnación con respecto a la respuesta de la acción de tutela. ¿Contra quién se puede interponer una acción de tutela? Contra cualquier persona. Lo primero que se hace es el derecho de petición. Si no se tiene una respuesta al derecho de petición, se hace una acción de tutela, con la cual obviamente tiene días hábiles de respuesta, tiene que acercarse a conciliación, también se da como sanciones no acercarse a estas conciliaciones. Las diferentes sanciones son multas, no tener respuesta a la solicitud presentada, no presentarse al momento de la fecha y cita con el juez. El juez puede sancionar si tiene un comportamiento diferente en el momento de la conciliación. Eso ya es tema de los jueces, como ellos lleven el tema de cómo se puede sancionar y cómo se puede hacer. Como les decía, se puede interponer como empresas públicas, como les digo, en tema de alimentación, se presenta mucho por el tema de
los niños, derechos vulnerables, no derecho a la educación, es en este momento los que más casos se ven en Colombia por el derecho a la educación. Estos momentos de pandemia se han presentado bastante, ya que varios niños en su tema de volver a estudiar, si se llega a levantar, varios papás han accedido a que no van a enviar a sus hijos y esto es lo que hacen es perder su cupo con respecto a colegios del Estado. Entonces, en esto es cuando se hace el derecho de acción de tutela. ¿Cuál es su duración? Desde que se admite la tutela, el juez tiene un plazo de 10 días hábiles para dar la respuesta. Siguiente. Una de las características es subsidiariedad residual, porque solo se procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial. Inmediata, porque su propósito se otorga sin dilaciones de la protección solicitada. Es de forma sencilla o informal, porque no ofrece resultados para su servicio. Debe ser específica porque trae la protección exclusiva para los derechos fundamentales de la persona. Debe ser eficaz porque todo este caso lo exige el juez, pronunciado por un fondo a conocer para negar su amparo a su derecho. Y preferente porque el juez lo tramita con prelación a otros asuntos, salvo a la acción de habeas corpus. Los plazos son prenatorios e improrrogables. Sumaría porque es breve para sus formas y para acceder a su proceso. Bueno, ahora estamos con las clases de tutela en las que encontramos que está la tutela testamentaria, que es aquella que se confiere por testamento por personas autorizadas por la ley. Encontramos la tutela legítima, que es aquella que tiene lugar cuando no existe un tutor o testamentario. Aparte de esa, también vimos la tutela dativa, que es aquella que surge a falta de la tutela testamentaria o una tutela legítima, y la que corresponde a los menores emancipados por casos judiciales. Y está la tutela de administración, que es en la que se mira lo de la parte de la patria potestad. También tiene como mirar lo de los bienes e incapaz o que constituya el favor de a su fruto de los mismos. Esta parte también dice que dicha tutela de administración se podrá encontrar en una persona física o como una persona moral. El tutor representará el incapacitado en juicio o fuera de él respecto a los bienes que administre. Samuel. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, Samuel. La tutela tiene una extinción por la muerte del pupilo porque desaparezca su incapacidad. En menores de edad, esta tutela se extingue cuando el menor cumple 18 años, o por adopción, o por fallecimiento del tutelado, o por el beneficio de la mayoría de edad, por la recuperación de la patria potestad. Y pues tenemos unos ejemplos frente al hecho de la tutela. Entonces, pues voy a nombrar algunos de estos. Digamos, el derecho de petición en el artículo 23 de la Constitución empieza a hablar cuando una persona solicita información o documentos y la autoridad nunca contesta. En el derecho del debido proceso, el artículo 29, es cuando una persona pues es culpada de una falta, puede ser disciplinaria o policial o penal, y no tiene la notificación, sino solo que pues le llega la sanción. Otro ejemplo pues puede ser la tutela que se hace por el derecho a la vida de conexidad salud. Es cuando una persona en estado de enfermedad terminal le niegan todo tratamiento o le demoran el mismo
pues el mismo proceso. También está el ejemplo de una tutela por el derecho a la igualdad, lo menciona el artículo 13 de la Constitución, y es cuando una persona de color o tez morena o de pronto alguna condición sexual o sea, no es atendida en un restaurante o no es aceptada en un trabajo. También podemos hablar de una tutela por la libertad de culto. El artículo 19 de la Constitución habla de que de pronto una empresa privada o pública obligan a los empleados a asistir a misa o en la entidad que trabajan, o obligarlos a su credo. Y pues podemos tener una tutela por el derecho a no ser torturado, desaparecido o el trato inhumano. Entonces en el artículo 12 de la Constitución habla pues acerca de los líderes sociales y todas las personas secuestradas o desaparecidas. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, bien. Espero que haya quedado claro qué es una tutela, o ya lo sabían. ¿Alguien ha puesto una tutela? No, señor. Bueno. ¿Alguna de las personas que está conectadas faltó? ¿O todos participaron? Bueno, igual ahí anoté todas las personas de los grupos, en dado caso, listo, porque pues igual del porcentaje para este corte, pues ustedes ya saben todo lo que entra, listo. Bueno, chicos, pues en realidad esos eran los temas que tenía preparados para hoy, que ustedes conocieran como tal esa estructura. Antes de nosotros pasar a hablar como tal de una ley del deporte, de una ley del entrenador, de un sistema nacional del deporte, de un ministerio del deporte, pues tenemos que saber de dónde sale todo eso, cuáles son las bases. ¿Listo? Y pues espero que quede claro, que ya todos sepan qué es un derecho fundamental, qué es una acción de tutela, cómo es una estructura del Estado, cómo se puede organizar dentro de un sistema de jerarquía, toda una normatividad, ¿listo? Y pues todos los otros temas que ya abordamos en cuanto a las ramas, en cuanto a la rama legislativa y ejecutiva, cómo está estructurada, ¿listo? Ya nos queda como tal para cerrar esa parte, la rama judicial es la que vamos a abordar en la guía, ¿listo? Ya alguno revisó la plataforma, yo ya monté la guía ahí. Listo, entonces pues si quieren 5 minuticos, bueno, revísenla. La idea es que esta guía se desarrolle por los grupos de trabajo, listo, los grupos que tengan en este momento, la desarrollan y la socializaríamos la siguiente clase. Entonces revísenla en este momento y ya les digo cómo vamos a socializar esa guía. Igual para que miren si tienen alguna duda, alguna inquietud, listo, de una vez. Listo, chicos, ya la están revisando.
Sí, profe, es la que dice que tenemos que definir unos conceptos y realizar unos mapas conceptuales. Sí. Bueno, entonces, ¿ya la están viendo? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Listo, Sí, señor. entonces esta es la guía como tal para trabajar en esa parte judicial. Entonces acá están sus datos, los integrantes del grupo, como tal las palabras claves, Estado, rama judicial y constitución política. Tenemos una infografía introductoria que es el marco teórico de lo que aborda. ¿Listo? Lo que ya hemos visto, conceptos básicos, constitución política, ramas del poder público. Ya abordamos legislativo y ejecutivo, ahora abordaremos judicial. Entonces, dentro de lo que hay que desarrollar, tenemos una consulta previa. Entonces, se hace una descripción breve de los siguientes conceptos. Esto es lo que compone la rama judicial, ¿listo? Toda esta parte. Entonces, ahí hacen una descripción de cada uno y después con eso mismo realizan un mapa conceptual. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, hay 6 temas. Entonces, se pueden hacer 6 grupos. Si desean hacer 6 grupos o igual la idea es repartir esas 6 partes para poderlas socializar. ¿Listo? Tenemos unos resultados, un cuestionario y unas conclusiones y la bibliografía, ¿listo? Que ustedes utilicen para poder desarrollar esa guía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Listo, chicos, entonces eh, Profe, yo sí tengo una duda. Tenemos que hacerlo, digamos, yo me hago con Erika. O tengo que anotarlo ahí como tal en la guía y el resto también. Ok. no te entendí. O sea, ¿debemos solucionarlo sobre la guía o lo hacemos aparte? Sí, sobre la guía. La idea es que lo desarrollen sobre la guía. ¿Listo? Entonces Pero ustedes como es en varios grupos. si quieren, pues ahí sí ya eso va depende de la distribución de cómo ustedes van a desarrollar la guía. ¿Listo? Ok. Y si ya va en cada grupo quieran manejar, cómo quieren manejar su metodología para esto. Bueno, si se quieren dividir, pues eso ya ustedes ahí cuadran y después como rearmar la guía final. Igual si para los mapas conceptuales pueden utilizar si algo cualquier otra aplicación o otro algún tipo de programa para hacer solo mapas conceptuales y solo los copian y los pegan o toman la impresión de la pantalla. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, señor. Listo, chicos. Entonces, pues, Paula, ¿cuál es tu grupo? ¿Los mismos de ahorita? Pues yo creo que sí. Bueno, listo. Déjame miro algo primero y ya les digo. Entonces, tenemos que en este grupo hay 14 personas. Y son 6 temas.
Bueno, lo voy a dividir de la misma manera en los grupos que trabajaron ahorita. ¿Listo? ¿Les parece? Como son 3 grupos, entonces cada grupo escoge 2 ítems. Entonces, igual lo voy a hacer así al azar. Entonces el grupo de Paula va a ser jurisdicción ordinaria y jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, desarrollan todo, pero para socializar, sí, solamente esas 2. Profe ordinario, ¿y cuál es la otra? Ordinaria y contenciosa administrativa. El grupo de Fernanda, jurisdicción constitucional y jurisdicción especial. Profe, ¿qué pena me repites? Jurisdicción constitucional y jurisdicción especial. Gracias. Y el grupo de Anthony, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía. Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden escribir a mi correo, se pueden comunicar con Paula. ¿Listo? Profe, yo sí tengo una duda. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que no entiendo. Usted nos dio como 2 ítems. O sea, ¿solamente hacemos esos ítems o cómo es? No entiendo. Pues les vuelvo y les repito. Entonces, desarrollan toda la guía. ¿Listo? Pero en la parte de socialización de la próxima clase van a preparar solo 2 temas para socializarlos. ¿Listo? Los que les voy a dar. Y nos, o sea, solamente hacemos como y ya, pero no Si tenemos quieren que pueden explicarlo bajo el mapa conceptual que van a hacer. ¿Listo? Entonces voy a hablar de la fiscalía. Puedo coger ese mismo mapa conceptual para hablar de la fiscalía. ¿Listo? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué es la fiscalía? ¿Listo? ¿Cuáles son a qué se dedica la fiscalía? ¿Listo? Profe, una pregunta, o sea, para todos aparecen los 6 puntos, o sea, ¿tenemos que hacer un mapa conceptual de los 6 puntos o solo de los 2 puntos que nos dio? Sí, los 6 explicamos 2. Exacto. En la guía, desarrollan toda la guía, pero para socializar en la próxima clase, solo socializan 2, los que leí por grupo. Profe, pero eso es lo que no entiendo. O sea, la guía la tenemos que desarrollar entre todos los grupos o cada grupo debe realizar la guía y además socializar los 2 ítems. Cada grupo hace una guía. ¿Sí? Desarrollan toda la guía y solamente exponen 2 de los que les di. Profe, perdón, ¿me puedes enviar ese taller al correo? Ya, pues aún no tengo la entrada a la plataforma, ya estoy hablando con el director, confiando en Dios ya la otra semana ya tenga todo listo. Listo, Por favor. yo miro ahorita el correo entonces y te lo envío. Igual déjame que en el chat. Profe, Si lo envío de profe, una vez. para enviar la guía, ¿la enviamos todos los participantes del grupo o solo uno por grupo? Sí, con uno solo que la monte en la plataforma está bien. Ahí te lo envié, profe. Listo, Samuel. Entonces ya ahorita te envío el correo con la guía. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Listo. Entonces, pues, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos la próxima semana, entonces. ¿Listo? Que estén bien, que pasen buenas. Listo, profe.
Muchas Gracias, gracias. feliz tarde. Listo, profe. Bueno, profe, Amigos, Gracias, profe. Gracias, gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.